representantes, pero muy especialmente a Claudia, Angélica y a María Fernanda, que de alguna manera han sido como nuestros representantes ante el ente público, una parte de nuestros representantes ante el ente público para defender esta causa. Yo quería hablar del tema, digamos, del rol ciudadano, de lo que mencionó Darío, mencionó el senador. No hablo a nombre de los grupos, ni más faltaba, pero sí quisiera resaltar un poco la historia de lo que se ha hecho acá y un poco el rol que puede ejercer la ciudadanía y que puede seguir ejerciendo la ciudadanía, no solo en este tema, sino cómo de alguna manera la ciudadanía organizada en el tema de bicicleta ha sido un ejemplo que se podría replicar en otros casos, como el de peatones, como el de transporte público. Es decir, ojalá hubiera la misma fuerza que hay para organizarse y para posicionarse en otros temas que también son importantes, como ha ocurrido en el caso de la bicicleta. Básicamente, la iniciativa en la que estamos hoy, la Semana de la Bicicleta, que empezó siendo en el 2008 una iniciativa nacional, se consolida en un grupo muy activo y muy propositivo, como es la Mesa de la Bicicleta de Bogotá. Para recordar, nosotros arrancamos en el 2008 algo que en su momento fue digamos que era sonaba un poco extraño, y era la Semana de la Bicicleta, que se convirtió en un espacio muy valioso, sobre todo para que todos los ciudadanos que de alguna manera trabajábamos o creíamos en este medio de transporte pudiéramos participar. Un poco para contar, muchas personas creen que son, y Darío decía de manera jocosa, ponía ahí lo de las sectas de la bicicleta. Yo debo contarles que cuando yo dije que hiciéramos una semana de la bicicleta en Bogotá, yo ni siquiera era un ciclista activo cotidiano, sino era, como tantos ciclistas bogotanos, el ciclista de la ciclovía y pues de pronto alguna diligencia que uno hiciera entre semana. Pero entonces aquí realmente lo que se conformó fue un espacio muy valioso en el cual todos los que realmente eran promotores, activistas, que tenían muchos estudios, que conocían mucho de esa problemática, se pudieron reunir, y a partir de la creación de esta primera semana fue que se conformó ese grupo denominado la Mesa de la Bicicleta de Bogotá. Dentro de los varios productos que empezamos a sacar, resalto el manifiesto de la bicicleta que emitimos en el 2009 y que de alguna manera generó una lista de chequeo que todavía podríamos pasar a lista, podríamos pasar a tomar a lección, y que seguramente, así como en ese momento nosotros propusimos con este manifiesto la creación de la Oficina de la Bicicleta, que ya se mencionó aquí, pero hicimos una serie de propuestas y de temas que eran prioritarios y en los cuales seguramente en muchos todavía seguimos en deuda. Si bien hemos contado, y de paso aprovecho para agradecerle a Marta y a Deyanira, quienes representan de alguna manera hoy el gobierno distrital, agradecemos todo lo que este último gobierno se ha comprometido. También es cierto que este movimiento, o sea, que esta fortaleza del tema de la bicicleta se ha mantenido, como dijo Darío, gracias al movimiento ciudadano, a todos esos colectivos que ruedan cada semana, que se oponen al sol, a la lluvia, pero también durante mucho tiempo a la desidia del sector de la administración distrital, y no solo de la administración distrital, sino de los diferentes municipios del país. O sea, esa historia por la cual nosotros hemos pasado la vemos todos los días, desde Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, que mencionaba ahorita el senador. En todas partes básicamente la misma historia: ciudadanos convencidos de una causa, que promueven, que generan eventos, que hacen movimientos, que generan propuestas de política pública y que se enfrentan normalmente a una visión política, a una visión de la ciudad que les parece que el tema de la bicicleta es una cosa ahí como de mediana importancia. Se les olvida que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, el 5% de los viajes representa que tenemos más viajes en bicicleta de los viajes que se hacen en moto en la ciudad, que tenemos tantos viajes en bicicleta como los viajes que se hacen en taxi en la ciudad. Y solamente, pues para que pensemos cuál es el porcentaje, 1 de cada 4 muertos en accidente de tránsito lo ponen los motociclistas. Digamos, es un motociclista, más todos los que ellos generan, porque son los responsables del 10% de los muertos en accidente de tránsito de los peatones. Si a eso le sumamos el nivel de congestión que generan los taxis, lo cual tendremos un estupendo laboratorio mañana cuando veremos es congestión, pero congestión amarilla, y pensamos en que hay más viajes en bicicleta
que los viajes que hay en esos modos, pues entenderemos la importancia, no solo la importancia que tiene hoy, sino lo que podemos visualizar hacia el futuro. Tenemos más viajes en bicicleta de lo que vamos a hacer en la primera línea del metro de Bogotá, con el costo que él puede llevar. Entonces, este manifiesto de la bicicleta, que reitero la invitación todos los años, reiteramos como la invitación a que todos los actores públicos lo revisen, lo repasen, porque de alguna manera no ha perdido vigencia. Hay cositas que le actualizamos, que ponemos actuales, pero que realmente básicamente se reflejan las mismas necesidades de todos los ciclistas. Entonces, en el manifiesto de bicicleta dijimos, bueno, mire, primero la Mesa de la Bicicleta es un grupo ciudadano, es un espacio simplemente, no somos una entidad, no estamos interesados en ninguna otra cosa distinta a generar un espacio donde todos discutamos. Y en ese manifiesto de la bicicleta dijimos, oiga, queremos que todos los que lean firmen este manifiesto y digan, me comprometo a trabajar en estos 8 temas: institucionalidad, seguridad vial, seguridad personal, infraestructura, integración, regulación, participación ciudadana y promoción. Nosotros vemos que este proyecto de ley ataca algunos de estos temas, pero que hay otros en los cuales seguimos pendientes, seguramente porque este no es el espacio exacto donde debería estar. Por ejemplo, el tema que más nos preocupa de seguridad personal, de prevención de robos, en el cual necesitamos una actuación mucho más comprometida y mucho más estructural de lo que ha habido hasta el momento, como es el robo de las bicicletas. Actuación que necesitamos ahí a la policía, un plan de largo plazo, una actuación que debería ser similar a lo que se hizo en el tema de robo de celulares, por ejemplo, donde se hicieron redes de inteligencia muy fuertes, teniendo en cuenta que es mucho más fácil, digamos, por ejemplo, mandar un celular al extranjero que mandar una bicicleta, ¿sí? Esconder un celular que esconder una bicicleta. Debería ser mucho más efectiva la actuación que tengamos sobre este tema, pero infortunadamente lo que seguimos viendo es personas que fallecen porque alguien sale y con un cuchillo, con un arma de fuego, asesina a un ciclista por robarle una bicicleta que pueda costar 100.000 pesos o 500.000 o 5 millones, no importa, pero es otra vida que perdemos en el camino. Después de esa primera edición hemos continuado con la edición de las semanas de la bicicleta, que de alguna manera también se ha vuelto un canalizador de todas esas iniciativas ciudadanas para pasar a tomar lista a las administraciones y al sector político. Ahí en la foto del centro vemos una participación nuestra en el Consejo de Bogotá y en la construcción del Plan Distrital de Desarrollo que actualmente está vigente y que esperamos y estamos haciendo todas las actuaciones para continuar con la dinámica y que en la siguiente ocasión sea aún más visible y aún más palpable nuestra participación en la elaboración de la nueva política pública de la ciudad. Desde los últimos 4 años, el compromiso del distrito que se hizo socio de la realización de esta Semana de la Bicicleta, pero recordando que de todas maneras sigue siendo un espacio ciudadano ante todo, ¿sí? El distrito puede poner recursos, puede aportar y su participación ha sido muy valiosa, pero es importante que esto siga teniendo una relevancia ciudadana primordial, porque igual no sabemos si el siguiente alcalde quiera o no quiera, y no es lo fundamental. O sea, cuánto pone el distrito ahí no es lo fundamental es cuáles son las ideas y las propuestas que salen de ahí. Estamos en este momento, pues digamos, en lo que es la 8ª semana de la bicicleta, y pues yo personalmente me declaro muy feliz de que esto se haya viralizado a tal punto de que hayamos, yo creo que el principal logro que yo reconozco de todo el movimiento ciclístico, aparte de su organización interna, ha sido conseguir como socio al Ministerio de Transporte. Cuando el ministerio, que normalmente había sido un ente al cual esto le pasaba, pero de manera totalmente transparente, eso debía haberse llamado el Ministerio de Transporte Automotor. Nada relacionado con peatones y bicicletas había tenido ninguna importancia en el ministerio, y este año hemos tenido todo el compromiso. Claro, hay muchas más cosas por hacer, no faltan las ciudades que dicen, venga, pero es que usted sí se metía en la Semana Nacional de la Bicicleta, esto debería verse súper guau, súper... Nosotros entendemos que eso también hay luchas internas dentro de las instituciones, y eso es una cosa en la cual hay que romper la inercia, y no siempre están todos los recursos que uno quisiera y toda la gente, y sobre todo el convencimiento que uno quisiera desde el presidente, desde el gerente hasta el señor del aseo, que estuvieran comprometidos con el tema, pero eso es una cosa que va caminando, y en lo cual pues digamos que quiero manifestar
nuestro reconocimiento al ministerio. Sí, hay ciudades en los cuales lo de la Semana Nacional de la Bicicleta simplemente no se le midieron. Aquí el ministerio no podía llegar y decir, oiga, es que a usted le toca hacer una Semana Nacional, porque además en estos temas el usted toca no funciona muy bien. Pero muchos, no por convencimiento propio, bueno, algunos sí, pero la mayoría de las ciudades y de los municipios no por convencimiento propio, sino por una generación de un movimiento ciudadano muy fuerte, como dijo Angélica, como dijo Claudia, no les quedaba de otra, no les queda de otra que atender a todos los requerimientos de la ciudadanía y decir, sí, listo, aquí también tenemos Semana Nacional de la Movilidad Sostenible y no sabemos ni qué vamos a hacer, o hacemos un forito o cualquier cosa, pero eso ya es un avance en el compromiso de las diferentes ciudades en el tema. Para cerrar con el homenaje, digamos que cada vez nos hemos podido ir convirtiendo más en esto, en la representación del ciclista criollo, que evidentemente trae a colación un gran amigo y un gran participante de estos movimientos, que no lo hubiéramos querido, pero que se volvió un símbolo de lo que es nuestra lucha y de lo que es nuestro sufrimiento también en el día a día, ¿no? Así como le pasó en Flandes, le ha pasado a otros, también amigos o menos cercanos o más cercanos, pero le pasa todos los días, o víctima de un delincuente o víctima de una persona en un carro que de alguna manera también se vuelve un delincuente porque no tiene ningún problema en tirarle el carro encima a un ciclista y dejarlo herido o asesinarlo. Quiero terminar entonces con unas ideas. En primer lugar, decía Darío, y se mencionó en algunas presentaciones, lo del tema peatonal. Yo lo que creo, Claudia, Angélica, es que esta tarea deberíamos cerrarla en el tema de bicicleta y tan pronto terminemos, sentarnos a elaborar la del peatón, porque yo creo que eso requiere un capítulo aparte, unas especificaciones aparte, toda una serie de indicadores, de procesos de peatonalización de vías existentes, etcétera, que si bien son relacionados, son un tema que merece una atención distinta y no simplemente como que queden ahí adosados a una iniciativa de ley de la bicicleta. Decía Marta, de nuevo agradeciéndole a la Secretaría de Movilidad el compromiso que ha tenido en estos años con el tema de la bicicleta, decía Marta que, y como para contribuir a la discusión, mencionaba ella que no estaba de acuerdo con que la bicicleta pudiera ocupar un carril. En esa y en otros temas yo quería traer un poco, como para alimentar la reflexión, el caso de París, que de alguna manera yo creo que se asemeja en muchas cosas a Bogotá, yo creo que en muchas más cosas de las que pensaríamos, ¿sí? Allá, pero no es familiar de Darío, así como yo no soy familiar del senador Prieto, ¿sí? Claro. Pero, por ejemplo, en París vi colarse más gente al metro de lo que he visto colarse en Transmilenio, ¿sí? Como para decir algo, eso no es tan lejos, eso no es una ciudad por allá de otro planeta ni nada por el estilo. Los ciclistas, tuve la oportunidad de ir con una bicicleta y yo al principio paraba en todos los semáforos y me di cuenta que todos los ciclistas pasaban derecho. Son de los míos. De hecho, Anne Hidalgo, lo que dice al llegar su alcaldía es: en París tenemos el 5% de los viajes de la ciudad se hacen en bicicleta. O sea, con todo y su sistema Velib, con todo y lo que es París, con todo y lo que representa para nosotros, y que a mí me decía, no, es que eso usted va a encontrar París inundado de bicicletas, ¿usted para qué lleva una? ¿Sí? Tienen el mismo porcentaje de viajes de lo que tenemos aquí en Bogotá hoy actualmente. Y Anne Hidalgo, como parte de su compromiso con el medio ambiente y con la cumbre climática que se va a hacer a final de año, uno de sus principales compromisos es: vamos a llevar a que París en unos años va a tener el 15% de los viajes. O sea, vamos a triplicar los viajes. Para que nos hagamos una idea, si eso hiciéramos en Bogotá, tendríamos más viajes en bicicleta de los que estamos haciendo hoy en carro particular. Y eso sería una cosa impresionante. ¿Qué hace París? ¿Qué hace Anne Hidalgo para ir en ese camino? Pues hombre, le dijeron a la alcaldesa, es que aquí los ciclistas se van en contravía. Alcaldesa, aquí los ciclistas no se ponen casco. Alcaldesa, los ciclistas aquí se pasan en rojo. ¿Qué hacemos? ¿Mandaron más policías? No. ¿Sí? Respondiendo al planteamiento que decía el senador ahorita, de ninguna manera el planteamiento es pónganse el casco, porque eso no evita accidentes, como han dicho algunos, incluso al comandante de la policía de algún momento decía, no, es que los obligamos a ponerse el casco para evitar accidentes. No, el casco no evita ningún accidente, ninguno.
puede que tenga la suerte, entre comillas, de que cuando lo atropellen caiga y caiga de cabeza y entonces se pega en el casco, y si el casco era bueno, de pronto le salva la vida, ¿sí? Pero si actuamos bajo esa lógica, entonces mandemos a poner armaduras, caretas, protectores de rodilla y todo, porque pues realmente no es la única, ni mucho menos, riesgo que uno tiene. Y en cambio sí desestimula a la gente. Entonces en París no le obligan a nadie a usar el casco, y nadie lo utiliza, ni las señoras de 60 o 70 años que transitan. ¿Cuál es la lógica? Démosle prioridad y sobre todo hagamos que el tránsito se comporte de una manera en cuya prioridad es el respeto a la vida. Entonces sí, la gente se pasa los semáforos en bicicleta, los peatones se pasan a veces el semáforo en rojo también, pero ante todo la única prelación que hay, la única diferencia que sí hay es que todos respetan la vida. Hasta el ciclista, cuando piensa pasar un semáforo en rojo, si va a pasar un peatón, de ninguna manera lo hace. Entonces hacia allá tenemos que llegar, a un tema de movilidad defensiva. Si nosotros lo que pensamos es, no dejemos que el ciclista vaya en el carril y ocupe el carril, porque eso aumenta la accidentalidad, yo creo que estamos pensando en el camino incorrecto, porque de hecho entre más lo mandamos al rincón, el que maneja un carro más siente que él es el que lo está invadiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo París, por ejemplo, para los que se van en contravía? En unos carriles bastante, o sea, normalmente tienen vías con un perfil de 2 carriles por sentido, de 2 carriles en un sentido. Uno de los 2 carriles está ocupado por parqueo, ¿sí? Porque allá no hay parqueadero público prácticamente en ninguna parte, entonces se parquean en vía y ellos tienen que pagar por el parqueo. El otro carril tienen derecho a utilizarlo tanto, pues cualquier vehículo, un carro, una moto o una bicicleta, y ocupa el espacio que le corresponde. Y entonces los de contravía pues arrinconaron, por decirlo así, al tráfico, al carril ese que tenía, lo acortaron y pusieron un carril pintado con una línea hasta mal pintada que va en contravía, ¿sí? Es decir, un poco aquí el mensaje es, hay que ser coherentes. Si estamos diciendo que el peatón es el principal y que después de él viene el ciclista, y que estamos diciendo que les vamos a dar toda la prioridad, de verdad démosle toda la prioridad, no terminemos diciéndole, no, pero es que el ciclista terrible, entonces es que como hay ciclorruta, entonces en no sé cuántos metros a la redonda él no puede transitar por la calzada. Entonces, sí, porque entonces dejamos de ser coherentes y actuamos en contravía de eso. Entonces, pues el proceso político sigue, el proceso, digamos, ciudadano sigue, político entendido en el muy buen sentido de la palabra, sigue. De hecho este miércoles e invitamos a todos a la participación en el foro Bogotá Ciudad para Todos, que tiene también otro elemento maravilloso, lo dijeron, Darío ha liderado esto, y es el elemento maravilloso de la unión de ciclistas y peatones haciendo una rendición de cuentas, y una rendición de cuentas como por adelantado, una serie de compromisos de los candidatos a alcaldía y a consejo en relación con qué plantea para la ciudad en los siguientes 4 años, ¿sí? Y comprométase, o sea, venga aquí y eso queda filmado, y tenga por seguro que cuando usted salga elegido en los próximos 4 años vamos a estar ahí encima suyo, molestándolo, y nos vamos a volver, pues mejor dicho, una ladilla, dirían los venezolanos, exigiéndole que cumpla con lo que se comprometió. Y de alguna manera nosotros no hacemos parte de la política en el sentido de hacerle campaña a nadie, pero lo que vamos a hacer en este miércoles en la tarde en la Tadeo es decirles, oiga, aquí está, estos les importa el tema, los otros no vinieron. Hicimos un cuestionario, a estos les interesa y les interesó responderlo, los otros no dijeron. O sea que de alguna manera ustedes verán, corremos el riesgo de que simplemente estén diciendo, ay, sí, yo estoy súper comprometido con el tema, pero pues no se ven acciones concretas desde ya. Pues ustedes verán, cada cual mire por quién vota, pero nosotros vamos a facilitar que llegue la información al respecto. Entonces, de nuevo, pues agradezco muchísimo este tipo de espacios, esto era inimaginable en otras épocas. Agradezco muchísimo y ojalá se multiplique la presencia de personas que de alguna manera desde el sector del ejercicio político se manifiesta dispuesto en esto, y de la misma manera yo creo que todo el movimiento ciudadano que se ha reflejado no solo en una mesa de la bicicleta de Bogotá, sino en unos grupos locales de la bicicleta por localidades, en una Bicired Colombia que ya está cada vez más organizada y más estructurada, y que de alguna manera es el soporte para toda esta Semana Nacional de la Movilidad Sostenible, e incluso en una Bicired Latinoamérica que se está conformando cada vez más ágil.
Siempre que las iniciativas sean buenas, nosotros estaremos acá, así que Mil gracias, cuente con nosotros y muchas gracias por el espacio. Mil gracias, hermano.